Buenas tardes, hermanos y amigos. Nos da mucho gusto que nos acompañen una vez más este domingo en esta transmisión y damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y esperamos que esta enseñanza que vamos a compartir de la Biblia, de la palabra de Dios, sea de bendición para su vida, traiga edificación y nuestro Dios hable a sus corazones. Quiero recordarles que dejamos por ahí dos tareas pendientes, ¿verdad? Para 2 semanas, que es leer el Salmo 119. O sea, todavía tenemos esta semana, y escribir a mano los 5 capítulos de la primera carta del apóstol Pedro. Solamente tiene 5 capítulos, entonces tiene esta semana, por si no lo ha hecho todavía, para que escriba. Ahora, la idea es escribir, ir reflexionando a la vez y también permitiendo que Dios hable a nuestras vidas a través de lo que vamos escribiendo. Y yo le aseguro que es una gran oportunidad para escuchar a nuestro Dios y para ser edificados, y vamos a aprender muchas cosas más cuando escribimos lo que es la misma palabra del Señor. Así es que cumpla con esta tarea que sin duda es para edificación de su vida. Vamos a orar antes de dar inicio a este mensaje. Padre, gracias te damos por todas tus bendiciones, por el cuidado que has tenido para con nosotros. Gracias por la provisión, gracias Señor porque guías nuestras vidas, porque eres bueno, eres misericordioso. Gracias, Padre, porque eres sabio y eres soberano. Y disponemos nuestro corazón en esta tarde para permitir que tu palabra, Señor, nos hable, nos instruya, y que sea tu Espíritu Santo quien nos ayude para seguir siendo transformados en nuestra forma de pensar, nuestro carácter, nuestro hablar, transformados para reflejar la imagen de Jesucristo, tu Hijo. Oramos también, Padre Santo, pidiendo la limpieza, el perdón de nuestros corazones y de nuestros pecados, para que podamos tener una vida llena de tu Espíritu Santo. Guíanos, Señor, sé con cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, pues hoy vamos a tener un mensaje titulado Cuando entendemos quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Y antes de entrar de lleno al Evangelio de Juan, que es donde vamos a basar nuestros varios textos, quisiera invitarles para que lean un versículo que es clave para el crecimiento y la transformación de nuestra fe. Y está en 2 Corintios, capítulo 3. Es una carta que escribió el apóstol Pablo, y este versículo nos da la clave para entender cómo se lleva a cabo ese proceso de transformación en el creyente, pero una transformación poderosa, auténtica, interna, porque es hecha por el Espíritu Santo de Dios. Y dice aquí en 2 Corintios 3, 18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Observe lo siguiente, que tenemos que mirar, como dice aquí, a cara descubierta, es decir, sin ningún velo, sin ningún engaño, sin ninguna apariencia, sino mirar directamente la gloria del Señor. ¿Dónde vemos nosotros la gloria del Señor Jesucristo? En su palabra, concretamente en los evangelios. Y cuando usted fija sus ojos en Cristo, cuando usted pone su fe en Jesús, entonces comienza una transformación, porque aquí dice el apóstol Pablo que cuando miramos a Jesús, miramos su gloria, es decir, su resplandor, su grandeza, su plenitud, su carácter, su persona, sus obras, entonces al mirarle vamos a ser transformados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, lo que vamos a hacer la próxima semana es fijar nuestros ojos en Cristo y concentrarnos un poco más en la vida, en las obras de Cristo Jesús. Entonces, cuando entendemos quién es Jesús, la vida tiene una transformación, porque no es algo estático y no es solamente un conocimiento a nivel intelectual, sino es un conocimiento poderoso y transformador, porque viene del mismo Cristo resucitado. Bueno, en Juan capítulo 1, ahora sí, por favor, le voy a pedir que me siga ahí. Juan capítulo 1, en los versos del 1 al 3, se escribe esta carta para que creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Dice así Juan, el Evangelio de Juan capítulo 1, versos del 1 al 3, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Bueno, entonces, ¿quién es Jesús? Vamos a conocerle, para que al conocerle más podamos amarle más entrañablemente.
y al amarle más entrañablemente podamos seguirle fielmente, porque ese es el punto, conocerle, amarle, seguirle. Así es que, en primer lugar, ¿quién es Jesús? Si le preguntaran a usted, ¿quién es Jesús? ¿Qué respondería usted? Bueno, Jesús en primer lugar es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios, y aquí Juan lo describe como el Verbo. El Verbo en el principio era con Dios y el Verbo era Dios. El Verbo significa que Cristo es la palabra pronunciada, que expresa el pensamiento de Dios. Es decir, Cristo es la palabra, es el Verbo de Dios porque Él mismo es Dios, y Jesucristo es la expresión visible del Dios invisible. Es Dios mismo. Jesucristo es Dios eterno. Él nunca ha tenido un comienzo, solamente en su humanidad, pero recuerde usted que Jesucristo, cuando vino a este planeta, Él tenía dos naturalezas, la naturaleza humana, 100%, y la naturaleza divina, 100%. Entonces, Él fue único, porque Él era a la vez hombre y Dios, Dios eterno. Ahora, también dice aquí que en el verso 2, que el verso 3, que todas las cosas por Él fueron hechas. Es decir, en la creación del universo tuvo participación el Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces Jesucristo es creador también del universo. Y vamos a Juan 1, en el verso 14. Juan está hablando aquí del Señor Jesucristo y dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo fue hecho carne, es decir, Jesucristo quien es Dios encarnado. Dios encarnado que vino a este planeta, vino a la tierra para dar su vida a fin de perdonarnos, de limpiarnos de todo pecado y darnos la posibilidad de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12 también dice aquí, mas a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad o el poder de ser hechos hijos de Dios. Entonces Jesucristo es el Hijo de Dios, es Dios creador, es Dios eterno, es Dios encarnado, y Jesucristo es Dios habitando en nosotros. La gente se pregunta, ¿y cómo es Dios? Bueno, si usted quiere conocer a Dios, conozca a Jesucristo. Jesucristo dijo en ese mismo evangelio, en el capítulo 14, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así es que si usted quiere conocer cómo es Dios Padre, pues conozca a Jesucristo, y así es Dios, porque Jesucristo es el reflejo perfecto de Dios Padre. Entonces, continuamos aquí en este versículo 14, dice que Jesucristo es lleno de gracia y de verdad. Y aquí hay dos elementos importantísimos para vivir una vida que agrada a Dios, una vida que es en la voluntad de Dios. Estamos estos dos elementos, y se llama aquí la gracia y la verdad. Ahora, ¿de dónde o qué es la gracia y qué es la verdad? ¿De dónde recibimos esta gracia y esta verdad? De Jesucristo, porque en Él vino la gracia y la verdad. Nuestra vida necesita gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es la bondad de Dios. La gracia es el amor que no merecemos, es la misericordia que Dios nos da gratuitamente. Eso es gracia. También podríamos definir gracia como la capacidad que Dios nos da para poder hacer su voluntad a pesar de las circunstancias, por difíciles que éstas sean. Entonces, el creyente, la gente necesita vivir con la gracia de Dios. Todos los días está a nuestro alcance la misericordia, la bondad de nuestro Dios, la gracia. Y por otro lado necesitamos también la verdad, porque si no vivimos en la verdad, entonces la otra opción es vivir en el engaño, en una ilusión, en algo que no es lo correcto y que no es lo auténtico. Así es que para vivir diariamente una vida plena y una vida en la voluntad de Dios, necesitamos la gracia de Dios, entender que Dios nos ama, que Dios es bueno y que contamos con su misericordia abundante cada día. Pero también necesitamos la verdad de Dios para no torcer nuestro pensamiento, para que nuestro camino no se desvíe, sino siempre siga el camino de la verdad. ¿Y dónde está la verdad? Jesús lo dijo, santifícalos en tu palabra es verdad. Entonces, sí hay verdades absolutas y Dios es un Dios verdadero y su palabra es lo único que prevalece. Fuera de ahí, si no aprendemos a vivir bajo la verdad de Dios, entonces estamos viviendo en el engaño. Bien sea el engaño por parte de Satanás
o el engaño con las apariencias del mundo, o el engaño de nuestra propia carne, pero lo único que puede vencer ese engaño, porque el pecado es engañoso, lo único que puede descubrir lo que está detrás de eso, pues es la verdad de Dios, que nos santifica, que nos limpia y que nos lleva en un camino diferente. En ese capítulo 1 también se describe otra característica de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? En el verso 29 dice aquí: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es Jesucristo? El Cordero de Dios. ¿Por qué esta descripción de Jesucristo como el Cordero de Dios? Recuerde que en el Antiguo Testamento los judíos tenían que ofrecer sacrificio un cordero sin mancha para poder recibir el perdón de sus pecados. Pero Jesucristo llega y Él es el sacrificio completo y perfecto que agrada al Padre. Entonces Jesucristo vino aquí a sacrificarse por nosotros, a derramar su sangre en la cruz, a fin de limpiarnos y de quitar toda mancha y toda culpa y podernos presentar limpios delante del Señor. Así es que damos gracias a Dios por el sacrificio de Cristo a nuestro favor. Y siguiendo ahí en Juan capítulo 1, vemos que comienza el ministerio de Jesús y se acercan algunos de sus primeros discípulos, que de hecho algunos de ellos eran discípulos de Juan el Bautista, y dice en el verso 35, en Juan 1:35, que el siguiente día otra vez estaba Juan el Bautista y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y Jesús les dijo: venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Bueno, aquí nos encontramos con que estos discípulos comienzan un trayecto y comienzan a seguir a Jesús. Y Jesús lo que les dice es: vengan y vean. Y es la misma invitación que nos hace el Señor el día de hoy. ¿Quién es Jesús? Y Jesús nos dice: ven y ve, conóceme. Y cuando comenzamos nosotros a entender quién es Jesús y a conocerle, pues comenzamos un nuevo trayecto, una nueva jornada en esta vida, un nuevo caminar con Jesús, siguiéndole. Entonces, qué importante es seguir a Jesús, no domingo a domingo, sino en un caminar diario a través de la fe, a través de su palabra. Y en la medida en que vamos conociendo y entendiendo mejor a Jesús, más le amamos y le seguimos más fielmente. Bueno, vemos ahora otra descripción de Jesús y vamos al capítulo 3 de Juan, por favor. En los versos del 1 al 3, dice aquí esta descripción: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nos encontramos ahora aquí en un encuentro, nos encontramos aquí con Jesús y con Nicodemo, en donde Nicodemo, que era un líder religioso, uno de los principales, que conocía obviamente el Antiguo Testamento y la ley de Dios, cuando ve a Jesús, ve en él algo obviamente muy diferente y se acerca a Jesús de noche y comienza pues un diálogo muy interesante. No podemos ahorita profundizar en este diálogo, pero Jesús pues de entrada le dice: Nicodemo, necesitas nacer de nuevo si es que quieres ver el reino de Dios. En este pasaje se destaca a Jesús como el Maestro divino, el Maestro quien enseña, quien nos instruye. Ahora, lo interesante aquí es que está Nicodemo, una eminencia, un erudito en el Antiguo Testamento, religioso, pero que a fin de cuentas Nicodemo podía reconocer que algo le faltaba a su vida. Es decir, no es suficiente tener una religión. A veces la religión es una serie de reglas, de normas, de ceremonias, de rituales, pero muchas veces es una apariencia externa solamente. Lo que Jesús aquí le dice a Nicodemo no es: necesitas más religión, Nicodemo. Lo que le dice es: tu necesidad principal es un nuevo nacimiento. Tienes que volver a nacer.
¿Y a qué se estaba refiriendo? Pues obviamente no se estaba refiriendo a un nacimiento físico. Nicodemo ya era una persona grande. Se estaba refiriendo a un nacimiento espiritual. Y si nosotros queremos ver en qué consiste el reino de Dios, pues necesitamos volver a nacer. Es decir, el nuevo nacimiento, así le llama la Biblia, la regeneración. Una vida que viene de arriba, de los cielos, de lo alto, de Dios. Y cuando experimentamos este nuevo nacimiento, nuestra vida comienza a ser transformada. Nos es necesario volver a nacer. En el versículo 7, Jesús le volvió a decir a Nicodemo: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Ahora, ¿cómo es esto? Vamos a Juan 3:16, por favor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Cómo es que volvemos a nacer de nuevo? Cuando venimos a Cristo en arrepentimiento y fe. Le pedimos perdón por nuestros pecados, creemos que en su sangre Él la derramó en la cruz del Calvario, y así podemos nosotros entonces iniciar un nuevo caminar, el camino de la fe, y volver a nacer. En el nuevo nacimiento Dios quita ese corazón de piedra, nos da un corazón nuevo, pone su Espíritu Santo en nosotros, y a partir de ahí comenzamos entonces una vida nueva en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, dice la Biblia, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Continuamos ahora en el capítulo 4, por favor. Y en este capítulo 4 tenemos otro encuentro de Jesús con una mujer, a quien se le llama aquí como la mujer samaritana. Y en Juan capítulo 4, en los versos del 6 al 10, dice: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Bueno, aquí se destaca a Jesús como el gran ganador de almas. ¿Por qué? Porque nos dice aquí la Escritura que los samaritanos y los judíos no se llevaban, eran enemigos, y había una barrera muy grande, una barrera racial, y de hecho pues no era bien visto el que un rabí estuviera platicando con una mujer. Y obviamente esta mujer pues no tenía una muy buena reputación, según lo que vemos más adelante. Pero Jesús, en su naturaleza humana, estaba cansado, tenía sed, y se sienta junto a un pozo, y llega esta mujer para sacar agua del pozo, y Jesús inicia este diálogo y le pide: pues dame de beber. Y de ahí se inicia una conversación también muy interesante, en donde a fin de cuentas Jesús le dice, por ejemplo, en el verso 13: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Así es que, siguiendo esta plática, Jesús la confronta de manera amorosa y le dice: llama a tu marido y ven acá. Y le responde a la mujer en el verso 17: no tengo marido. Y Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido, que has dicho con verdad. Y le dijo a la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Bueno, Jesús obviamente, al ofrecerle el agua de la vida eterna, también tiene que confrontarla con su realidad. Por eso le dice: llama a tu marido, porque él sabía que ya había tenido por lo menos otras 4 parejas. Y al confrontarla con su realidad, obviamente nosotros podemos entender algo. Esta mujer, al tener su 5º marido, pues no encontraba satisfacción. Quizás estaba buscando en la relación sexual, en el compañerismo con otros hombres, saciar o llenar una falta de amor, una falta de atención, el quererse sentir protegida o cuidada, pero simplemente no encontraba ella
no llenaba ese vacío en su corazón. Por eso Jesús se lo indica y se lo muestra: tú estás bebiendo de esta agua, pero no solamente del agua material de ese pozo, sino, ¿sabes qué? Estás dependiendo de la gente, pensando que la gente te va a dar una satisfacción plena. Y Jesús le dice: no. Si sigues probando de esta agua, pues no solamente del agua material, sino de depender de las relaciones o estar buscando placer en lo que sea, nunca vas a saciar esa sed interna. Y la gente puede estar buscando en muchas formas satisfacer y llenar ese vacío de su corazón, cada quien de una manera como considera. Pero hasta que venimos a Jesús y probamos que Él es el agua de vida eterna, nos acercamos a Él y creemos en Él y le rendimos nuestra vida, entonces encontraremos que solamente Él es capaz de satisfacer la sed del alma, ¿verdad? Y solamente en Él encontraremos plena satisfacción. Pero Jesús entonces aquí, rompiendo esas barreras raciales, rompiendo esos prejuicios, sabiendo que como samaritanos ellos tenían otra religión, a fin de cuentas lo que Jesús quería era la salvación de esta mujer y también del pueblo donde ella vivía. Jesús, el gran ganador de almas. ¿Sabe usted? Él se acercó a usted, le buscó y también está ofreciendo esta agua, para que usted ya no vuelva a tener sed, sino que encuentre satisfacción en Cristo Jesús. Así es que Jesús comparte la importancia de llevar su palabra con aquellos que no le conocen. Vamos ahora, por favor, al capítulo número 5 y tenemos otro encuentro. Y vemos aquí a Jesús como el gran médico. Jesús el gran médico, otra faceta de su carácter y de su obra. Juan 5 del 1 al 3 dice aquí que después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Bueno, se nos destaca aquí que había una multitud de enfermos de todo tipo en este estanque de Betesda, y llega Jesús ahí, y Jesús entonces pone su mirada en este hombre. Dice en el versículo 5, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, estaba paralítico. Verso 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Verso 7, el Señor le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Bueno, Jesús, el gran médico, y este hombre paralítico que ya tenía 38 años así, llega Jesús y en un instante lo sana. Y aquí se destaca el poder de Jesús sobre la enfermedad. Jesús es el gran médico. Ahora damos gracias a Dios porque podemos encomendarnos a Él y también podemos encomendarle nuestras enfermedades. Ahora, aquí una observación. Observe que en esta ocasión, a pesar de que había una multitud de enfermos, Jesús solamente sanó a uno. A uno. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que Él es soberano. Y la gran mayoría de las veces, sin duda alguna, que cuando hemos clamado al Señor, cuando hemos estado enfermos, el Señor nos ha sanado. Y nos ha sanado, puede ser o pudo haber sido de manera directa en respuesta a la oración, o puede haber sido a través de ir a un doctor o a través de la medicina. Para Dios no hay ningún problema en usar cualquiera de esos métodos, ¿verdad? Porque Él sigue siendo poderoso, pero también Dios nos dio la ciencia y puso doctores y puso los medicamentos también para ayudarnos en nuestra salud. Pero ¿sabe usted que no siempre es la voluntad de Dios sanarnos? Y cuando por algún caso y en alguna enfermedad y en alguna circunstancia muy especial no somos sanados, que eso no nos haga dudar del amor ni del poder de Dios. Sencillamente, cuando un creyente padece de cierta enfermedad y lleva cierto tiempo y no ve la sanidad que él desea,
¿Qué es lo que Dios nos da? Nos da su gracia. Nos da su gracia y su fortaleza para poder soportar esa enfermedad, para poder ahora alabar su nombre y seguir confiando en Él, porque si creemos lo que dice la Escritura en los Romanos 8, que todas las cosas ayudan para bien a los que amamos a Dios, bueno, entonces podemos decirle, Señor, yo ruego que tú me sanes, pero si tu plan es otro, entonces que tu gracia me sostenga, que tu gracia me dé esa paz y aún ese gozo, porque tú sin duda alguna que en mi debilidad estás mostrando tu grandeza y el poder de Cristo Jesús. Así es que Dios como soberano, Él sabe a quién sanar y Él sabe a quién no, pero tampoco podemos exigirle a Dios que Él nos sane a fuerza o que Él tenga la obligación de sanarnos, no. Hoy hay un entendimiento incorrecto y en muchos lugares pues está enseñando el que todos pueden ser sanos si tienen suficiente fe. No, eso no lo encontramos en la Escritura, sino simplemente Él es soberano. No podemos nosotros exigirle a Dios o con conjuros, con una especie de conjuros, o el yo te declaro sano, o el yo ato tal o cual enfermedad. No, por favor, eso no tiene sustento bíblico. Humildemente acudimos a Dios en oración y le pedimos que Él nos sane. Y si es su voluntad y en su soberanía y en su sabiduría Él nos sana, amén. Y si Él tiene otro propósito, amén, y seguimos confiando en su amor. A fin de cuentas, un día todos los creyentes, todas aquellas personas en el mundo que han rendido sus vidas a Cristo, cuando sean llevados a la presencia de Dios, entonces el Señor nos dará un cuerpo glorificado, un cuerpo perfecto, un cuerpo semejante al de Él, y ese cuerpo será eterno y nunca se enfermará, ni tendrá dolor, ni se deteriorará. Será un cuerpo glorificado. Esa es nuestra esperanza y eso esperamos. Mientras tanto, pues aquí estamos en las manos de Dios y que se cumpla su soberana voluntad. Continuamos. En el capítulo 6, vemos aquí otro pasaje en donde la multitud está siguiendo a Jesús, como dice aquí, por las señales, en el verso 2, que le seguían por las señales que hacía en los enfermos. Entonces, era una multitud aproximadamente de 5,000 varones, más las mujeres y los niños. Entonces, quizás haya sido una multitud de 20,000 personas, un cálculo general. Y Jesús en su compasión, pues se da cuenta de que la gente al seguirle no tenían que comer. Y Jesús le pregunta a Felipe, dice aquí en el versículo 7, en el versículo 6, desde el versículo 5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Jesús hace esa pregunta muy interesante, pero hace esa pregunta no porque no supiera, sino porque estaba probando a Felipe, qué le iba a responder, para saber cuánto estaba entendiendo, en este caso Felipe, de la grandeza y de la divinidad y del poder de Jesús. Verso 6. Pero esto decía Jesús para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Bueno, en estos tiempos tan críticos y ahora con las consecuencias que esta pandemia nos está trayendo, la preocupación general, sin duda alguna, es qué comeré, qué beberé, ¿no? ¿Qué va a pasar con el trabajo? ¿Qué va a pasar con los ingresos? ¿Qué va a pasar con los compromisos económicos? ¿Qué va a pasar con las finanzas? ¿Vamos a tener para comer? Etcétera, etcétera. Preguntas legítimas que nos hacemos todos. Y podemos hacerle esta pregunta, Señor, ¿y de dónde vamos a tener para comer? Y vea la respuesta de Felipe en el verso 7. Felipe le respondió, pues 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Una respuesta muy humana, muy natural, haciendo cuentas, ¿verdad? Sacando la calculadora, Señor, no nos alcanza. ¿Cómo le hacemos? Humanamente hablando, a veces podemos pensar lo mismo, Señor, pues no veo por dónde va la solución. Pero recuerde que Jesús es poderoso y es Dios y Él sabe cómo, en dónde y en qué lugar y cuándo. Verso 8. Uno de sus discípulos, o sea, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Ahora nos encontramos aquí con otro de los discípulos del Señor, con Andrés,
y también con una mentalidad pues muy humana. Señor, pues solamente aquí hay 5 panes y 2 peces, pero pues ¿cómo va a alcanzar esto para la multitud? Y aquí está la respuesta del Señor, en el verso 10. Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Verso 11. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. El milagro del Señor. Él es el proveedor fiel. Podemos nosotros también encomendarle nuestras necesidades materiales. Jesús nos enseñó a orar también así. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y ante tanta incertidumbre y ante tanta ansiedad por la cuestión del trabajo y del alimento, usted y yo lo que tenemos que hacer en primer lugar es orar al Señor y pedirle que Él siga proveyendo para nuestro alimento, para nuestro sustento y para nuestros compromisos económicos. Jesús es el proveedor fiel, pero también Jesús es el pan de vida, el pan de vida. Dice la Escritura, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces no perdamos ese balance, ¿sí? Necesitamos lo material y Dios en su misericordia, en su gracia, proveerá. Pero también necesitamos el pan de vida. Ahora, ¿quién es el pan de vida? Es Jesucristo. Ahí mismo en Juan 6, en el versículo 48, Jesús dice, yo soy el pan de vida. Si lee el versículo 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Él es el pan de vida. Verso 51, Juan 6, 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Así es que tenemos que alimentarnos de Cristo todos los días porque Él es el pan de vida. Y como pan de vida, Él nutrirá un elemento que es importantísimo como es la fe, la esperanza. La fe, la esperanza. Aquello que nos imparte el Señor para ser fortalecidos y más en estos tiempos tan difíciles. Jesús como pan de vida nutre nuestra fe, nutre nuestra confianza en Él, nutre nuestra esperanza en Él, para que no nos desesperemos, para que no estemos en angustia, para que no estemos sin paz, sino al contrario, en la medida en que conocemos al Señor, en la medida en que entendemos a Jesús y vamos caminando con Él día a día, nuestro corazón se llena de confianza, se fortalece en esa paz, en esa fe y en esa esperanza. Pregunta, ¿ya ha probado usted el pan de vida? ¿Ya le ha entregado usted su corazón a Jesús? No solamente como lo estaba haciendo esta multitud. Esa multitud seguía a Jesús por las señales, por los milagros. Ahora, hay algo muy interesante en los evangelios, que por lo regular, después de cada milagro, de cada señal que Jesús realiza, Él comienza a dar una enseñanza. Una enseñanza. ¿Por qué? Porque podemos ir no solamente por la cuestión de los milagros, esperando solamente que el Señor haga algo a nuestro favor, y sin embargo nosotros no querer seguirle, no querer caminar con Él. Por eso Jesús, después de cada milagro, da una explicación y una aplicación. Sí, Él es el proveedor fiel, pero también Él es el pan de vida. Y Él quiere que le probemos día a día y que nos deleitemos en su presencia. Y en la medida en que le vamos conociendo mejor, más le amamos, más nos gozamos en Él, más confiamos en Él y menos nos desanimaremos o nos deprimiremos porque no encontramos una solución. Jesús sabe cómo, porque Él es el Dios proveedor. Y vamos ahora al capítulo 7, ya a punto de concluir. Y en el capítulo 7 el Señor Jesús va a una fiesta judía, que es la fiesta de los tabernáculos. Y en esta fiesta de los tabernáculos Jesús se da aún a conocer, aún más,
a pesar de que ya estaban acechando contra él, querían matarlo, pero Jesús le da una enseñanza en esta fiesta, porque en la última fiesta de los tabernáculos, los judíos derramaban ahí en el templo agua, recordando de esta manera, cuando ellos estaban en el desierto, cómo Dios les proveyó agua de la roca. Y dice el apóstol Pablo que esa roca en el desierto era Cristo. Y cuando Moisés golpeó con la vara, la roca, salió milagrosamente el agua para que de esta manera el pueblo de Israel pudiera saciar su sed. Entonces tenían como costumbre, y recordando ese milagro en el desierto, llevar agua. Y Jesús toma esta aplicación y les dice aquí en el capítulo 7, en los versos del 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Estaba ya Jesús dando una promesa, y esa promesa consistía en que todo aquel que creyera en él, bueno, obviamente que tuviera sed, porque él dice, si alguno tiene sed, está hablando de esa sed espiritual. Dice, venga a mí, o sea, a Cristo, y beba por fe. Y entonces el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús es el agua de vida, el agua viva. Pero observe usted cómo, mientras mucha gente hoy por hoy internamente sienten que están secos, sienten que les falta esa frescura interior en sus emociones, en sus pensamientos, en su vida se ha resecado, se está marchitando porque no tienen el agua de vida. Jesús entonces nos invita, cualquier persona que reconozca su necesidad y su sed, entonces puede acudir a Cristo, y Cristo se convertirá en él como una fuente de la cual brotan ríos de agua viva. Ahora, ¿qué significa esto? Que cuando usted viene a Cristo Jesús, el Señor le da su Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo de Dios quien produce en usted un fluir y una vida abundante. Ahora, ¿a qué abundancia se está, o de qué abundancia se está refiriendo? A una abundancia de fe, de amor, de gozo, de fortaleza, de santidad. Esa es la abundancia interna que produce Cristo. A veces estamos buscando qué nos ofrece el mundo para tener una vida plena, cuando la vida plena solamente se encuentra en Jesucristo. Lo que pasa es que mucha gente no lo sabe o no ha querido acercarse a Jesús y beber de él. Pero cuando usted viene a Cristo, entonces esto es una realidad, porque él lo ha prometido. Y finalmente, en el capítulo 8, tenemos un encuentro más de Jesús con una mujer a quien se le conoce como la mujer adúltera. Y esta mujer es sorprendida en ese acto de adulterio, y los fariseos que estaban, y los escribas y los fariseos que sin duda o le habían puesto una trampa a esta mujer o la estaban espiando, pues los encuentran en adulterio y la llevan ante Jesús. Pero obviamente no aparece el hombre. ¿Por qué no llevaron al varón con el que estaba adulterando? Bueno, llevaron a la mujer y le estaban acusando, y entonces le dicen aquí en el versículo 4, Juan 8:4, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno,
comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y en último lugar, en este mensaje que estamos viendo sobre entendiendo quién es Jesús, podemos ver que Jesús es nuestro abogado y defensor. Nuestro abogado y defensor. En Cristo podemos encontrar perdón. Perdón de la condenación, perdón de la culpa, perdón de la vergüenza. ¿Se acuerda usted que al principio mencionábamos dos elementos que están abundantemente en Cristo, que son la gracia y la verdad? La gracia y la verdad. Y mientras los religiosos, escribas y fariseos estaban acusando y señalando a esta mujer para que Jesús dijera: apedréenla, porque así dice la ley, y esto de hecho era una trampa que él estaba entendiendo, pero Jesús muy hábilmente les responde: el que esté lejos de pecado. Ahora, ¿pero de qué pecado? No de cualquier pecado. Sin duda alguna que Jesús les estaba diciendo: el que no haya adulterado alguna vez, láncele la primera piedra. Pero Jesús había enseñado en el Sermón del Monte que el adulterio no es solamente algo que se realiza físicamente con otra persona, sino el adulterio se realiza y comienza cuando se tiene en el corazón y en el pensamiento. Jesús dijo que si uno mira o desea a una mujer en su corazón, en su pensamiento, para adulterar con ella, con el solo pensamiento ya está uno adulterando, ya está uno pecando. Entonces señala aquí que desde el más viejo hasta el más joven, ¿quién había sido libre de tener ese tipo de pensamientos y de deseos de lujuria? Que tire la primera piedra. Ninguno. ¿Por qué? Porque todos sus acusadores, comenzando con la élite religiosa, sin duda que habían adulterado. No una, sino muchas veces en su corazón. La mujer es enfrentada, es llevada, es acusada, es señalada. Y aquí vemos entonces, en primer lugar, cómo Jesús le muestra gracia. Gracia. Es decir, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno, Señor. Bueno, entonces, ni yo te condeno. Eso es gracia. Esa es la gracia de Dios. Porque ¿quién de nosotros no ha pecado? De esta o de muchas otras formas. Y a veces estamos luchando con ese pecado oculto, con un secreto, con una culpa, con alguna vergüenza interna, nos sentimos frecuentemente condenados, señalados por nuestra conciencia, por nuestros pecados, y no hallamos la manera de encontrar paz, perdón, limpieza. Pero cuando entendemos la gracia de Cristo, Señor, he pecado, no te lo puedo esconder, no lo niego, te lo confieso, lo reconozco y me arrepiento. Cuando venimos con esta actitud humilde ante Jesús, Jesús nos dice: ni yo te condeno. Ahora, ¿por qué no nos condena Jesús? Porque Él fue a la cruz del Calvario para morir por todos nuestros pecados y al derramar su sangre preciosa, entonces limpiarnos. Y Jesús llevó en la cruz y cargó en la cruz con todas nuestras maldades, pasadas, presentes y futuras. Él dio su vida por nosotros y podemos escuchar estas preciosas palabras de gracia diciéndonos: ni yo te condeno. Eso es gracia. Y solamente cuando venimos a Cristo y creemos en su sacrificio y nos lo apropiamos por fe, es que comenzaremos a encontrar y entender y experimentar la paz y el perdón que solamente Dios puede dar. Pero ahí no termina el asunto. Jesús le dijo: ni yo te condeno. Estamos en Juan 8:11. Ahora, vete y no peques más. Y aquí está el otro elemento que encontramos en Jesús, que es la verdad. ¿Se da cuenta? Gracia y verdad. Jesús tenía 100% gracia y Jesús tenía 100% verdad. Ahora, ¿qué espera Dios de nosotros? Lo mismo.
No 50% gracia y 50% verdad, no. 100% la gracia de Dios en nosotros, disfrutarla y experimentarla y compartirla. Y Jesús también espera de nosotros 100% su verdad, para que no volvamos a vivir engañados por el pecado. Dijo Jesús, como vamos a ver primeramente Dios la próxima semana, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Del engaño del pecado, porque el pecado es placentero, pero es engañoso y es adictivo. Y solamente la sangre de Cristo y el poder de su Espíritu Santo es lo que nos puede hacer verdaderamente libres. Concluyo haciéndole esta pregunta. ¿Conoce usted a Jesús como su abogado y como su defensor? Bueno, Él la invita para que a partir del día de hoy entienda quién es Jesús y al entenderle, le conozca, pero también comience a amarle y a seguirle fielmente. Él quiere darle a usted una vida diferente, una vida nueva en Cristo, y Él quiere gobernar su corazón. ¿Qué hará usted al respecto? Oramos. Padre, gracias te damos por tu palabra y gracias porque enviaste a Jesucristo, tu Hijo, para dar su vida por nosotros, para librar de nosotros, Señor, la ira santa que merecíamos por nuestros pecados. Gracias, Jesús, te amamos y te adoramos porque eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, Jesús, porque eres eterno, porque eres el creador del universo. Gracias, Jesús, porque tú eres nuestro Maestro divino, nos instruyes en el camino de la verdad, en el camino de la palabra. Gracias, Jesús, porque tú un día nos alcanzaste como el gran ganador de almas que eres. Un día usaste a alguien para compartirnos tu evangelio. Gracias, Señor Jesucristo, porque eres nuestro gran médico, porque sana nuestras enfermedades. Y aún, Señor, cuando en tu voluntad soberana y perfecta permites que luchemos con alguna situación física de nuestra salud, nos das tu gracia abundante para, Señor, ser fortalecidos y sobrellevar aún con tu paz esa enfermedad, porque a través de ella tú estás mostrando tu poder. Gracias, Jesús, porque tú eres fiel proveedor, porque tú provees para suplir nuestras necesidades materiales y también porque tú eres el pan de vida. En ti hemos encontrado, Señor, satisfacción plena. Gracias, Jesús, porque tú eres el agua de vida y has venido a refrescar nuestra mente y nuestro corazón y estás produciendo en nosotros una abundancia interna por tu Espíritu Santo, una abundancia en santidad, una abundancia en gozo, una abundancia en paz, una abundancia en esperanza, en fe, en amor. Gracias porque esto es una realidad, Señor. Y finalmente, Jesús, te agradecemos porque tú eres nuestro abogado perfecto para con el Padre. Y por tu sangre preciosa que derramaste en la cruz, nos das perdón y limpieza. Y hemos escuchado, Señor, esas palabras tuyas. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Y ahora tú nos has dado la capacidad de obedecerte por tu Espíritu Santo. Y Señor, si hay alguna persona que en esta tarde aún no ha tenido esa experiencia, ese encuentro contigo, que hoy pueda rendir su vida y creer en ti y venir con un corazón arrepentido, porque tú has prometido, todo aquel que viene a ti no le echas fuera, sino que le perdonas, y todo aquel que cree en ti tiene la vida eterna. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Hasta luego.